Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. En nuestros cursos anteriores estábamos mirando sobre la autoridad, sobre las leyes, ¿verdad?, que deben regir y deben ayudar a estas autoridades a liderar verdaderamente el grupo. En este caso sería a la nación, al país, a Israel. Y una de las cosas más importantes que ponía justamente decía, no tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas, no te dejarás sobornar, porque el soborno ciega los ojos de los ciegos y pervierte las palabras de los justos. Tú debes buscar la justicia, solo la justicia, para que tengas vida y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, qué interesante esto y qué lindo. Vamos a mirar así en una forma general, una reflexión, la autoridad, su sentido y su ejercicio. Aquí me parece que es tan importante. Aprovechamos y saludamos a todas las autoridades que siguen también nuestro programa Ñande Yarañe. Es tan importante que reflexionemos juntos, ¿verdad? Cuando ella copijanwa o lleva, como decimos nosotros, como si fuese que nos ponemos uno contra los otros, porque todos al final de cuentas somos autoridades. La gente, se autoridades, la gente. Bueno, todos estamos al frente de alguna institución. Uno está al frente, por ejemplo, de su familia. Debe ser autoridad y nanderoga. Tenés que ser realmente un papá, tenés que ser realmente una mamá, autoridad. Estás en un trabajo, te pusieron, en la administración, sos autoridad en esa parte. O sea, autoridad en ese lugar en que nos ponen. Y así también dentro de una nación, dentro de un país, dentro de una iglesia, dentro de una capilla, sea lo que sea. Vos sos autoridad como catequista, sos autoridad entonces en todos los ámbitos de tu vida. Entonces veamos un poco cómo el Señor nos pide en este sentido de la autoridad, de entender lo que significa.
Ciertamente que el Nuevo Testamento nosotros ya damos un salto cualitativo. Jesús nos va a decir en San Juan capítulo 13 que la autoridad es servicio, lavar los pies a los demás, ¿verdad? Bueno, en fin, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta, pero miremos ahora desde el libro del Deuteronomio. Entonces, en pocas líneas, el Deuteronomio nos da nociones muy importantes sobre lo que debe ser la autoridad política en este caso, porque recordemos que la polis significa ciudad. Ica es referente a la ciudad, pero dice la política, referente a los hombres, referente a las personas que habitamos un grupo en la sociedad. Cualquier otro tipo de autoridad también, ¿se dan cuenta? Cualquier otro tipo de autoridad, esto sirve lo del libro del Deuteronomio, que es siempre ejercida en beneficio de los demás. Hay que ver. La Biblia te habla siempre de comunidad, ya dijimos, lo esencial, lo fundamental. No nos perdamos este punto tan importante y tan delicado, ¿verdad? Porque la Biblia siempre está apuntando al derecho de las personas, está apuntando sobre todo al beneficio de la gente, de los demás. En primer lugar, quien está en una posición de autoridad, en este caso, casi siempre aparece un poco el rey, ¿verdad? O el juez o el sacerdote, decíamos, los elementos principales que tenemos en la Biblia, los que son nombrados, sigue siendo el rey, por ejemplo, y no puede olvidarlo, un hermano de aquellos a quienes gobierna y sirve. En el 17:15 nosotros tenemos justamente esto. 17:15 nos dice lo siguiente, cómo debe ser este rey. Pondrás un rey elegido por el Señor tu Dios, que pertenezca a tu mismo pueblo. No podrás someterte a la autoridad de un extranjero de quien no pertenezca a tu pueblo. No pertenezca a tu pueblo. Es decir, tiene que ser tu hermano, verdaderamente. Pende cuapona, ese que está en medio de upeare coñadela ya yejeana por los demás. Tenemos que estar y tenemos que elegir a gente que conocemos verdaderamente. El problema es que nosotros también, con todas estas cuestiones, ¿verdad?, de las tergiversaciones que hacemos, entonces ponemos a cualquiera, ¿verdad? Porque tiene plata. Entonces dice que la plata hasta al mono le hace bailar. Entonces nosotros vendemos nuestras conciencias. Entonces aquí tiene que haber una formación, una educación desde la religión, religarse a la existencia. Y la existencia se realiza en la comunidad. Por lo menos la Biblia eso te dice. La Biblia eso te presenta. Pero fíjense, muchas veces cuando nosotros buscamos privilegios, los privilegios están yendo contra la comunidad, porque entonces están dejando de lado a ese hermano o a todos los hermanos de la comunidad para poner a alguien y darle destaque o darle cosas que no le corresponde, ¿verdad? O sea, estamos saliendo de la justicia. Entonces, ante eso somos misericordiosos, pero somos misericordiosos contigo para que se vuelva a la justicia. Ese pues es el objetivo y la característica de la misericordia, que nosotros volvamos a ejercer la justicia. Entonces, aquí nosotros tenemos que poner a ese hermano, lo tengo que considerar un hermano que necesita verdaderamente de mi presencia. Yo estoy como líder. Seguramente que por ahí tengo algunas capacidades de ayudar a que la comunidad y que ese hermano pueda crecer y que pueda ejercer también todos sus derechos y todas sus obligaciones, ¿verdad? Por lo tanto, no se debe engreír con respecto a ellos. No se debe engreír con respecto a ellos. En el versículo 20 dice, de esa manera no se sentirá superior a sus hermanos. No se sentirá superior a sus hermanos. No se apartará de estos mandamientos que el Señor le está dando, ni a la derecha ni a la izquierda. Así prolongarán los días de su reinado, él y sus hijos en medio de Israel. Qué importante tener en consideración este aspecto, ¿verdad? Él no se debe engreír con respecto a ellos. Lastimosamente nosotros aquí justamente hablábamos y decíamos que el Deuteronomio nos da nociones muy importantes sobre lo que debe ser la autoridad política. Lastimosamente entre nosotros, cuando estamos haciendo campaña, somos muy del pueblo, de la gente, estamos ahí con la gente. Apenas subimos al cargo
y nos hacemos rodear, pero hasta de tanque, metralleta, de todo lo que sea, para que nadie venga y hable con esa persona, que fue supuestamente elegido por el pueblo, ¿verdad? O sea, ¿qué hubo entonces? Aquí hubo un engaño entonces, hubo un engaño. Y sin embargo, aquí el Deuteronomio te está diciendo, no se debe engreír con respecto a ellos, a sus hermanos. Tiene que estar a la mano, tiene que estar entonces disponible. Entonces, vamos a seguir reflexionando un poquitito más sobre esta autoridad que nos dice el libro del Deuteronomio. Volvemos enseguida con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. En septiembre de 2019, el Papa convocó un gran evento mundial en Roma previsto para el 14 de mayo de 2020. Iban a venir líderes políticos, personajes de la ciencia y de la cultura, profesores y estudiantes, para sumarse a un proyecto educativo global en línea con la propuesta de Francisco. La idea es buscar una educación que ayude a las personas a ser más respetuosas con los demás y con el medio ambiente. El evento tuvo que ser pospuesto por la pandemia, pero el 15 de octubre, en Roma, el Papa volverá a lanzar esta propuesta. Pedirá a través de un videomensaje que se sumen a este proyecto todas las personas de buena voluntad que deseen crear una educación que promueva la paz, la fraternidad y la justicia. El evento será en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y participará también a través de videomensaje la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. En 2019 el Papa dijo que este era un proyecto que va en línea con la Laudato Si, porque dice que la protección de lo que llama la casa común pasa por sensibilizar a las personas y pasa por la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas.
La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar,
embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Seguimos con Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento, reflexionando sobre la palabra de Dios, lo que nos dice hoy este libro tan interesante con respecto a la autoridad, su sentido y su ejercicio. Quien está en una posición de autoridad debe evitar cualquier exceso en el ejercicio de su función. El autoritarismo, ¿verdad? El autoritarismo debe evitar el exceso, ¿verdad? En el ejercicio de su función. El autoritarismo, o si no, el abuso de poder, decimos nosotros. Y mirá que esto existe también dentro del campo religioso, ¿eh? Muchos que abusan del poder. Podemos abusar, yo como país puedo abusar del poder que en ese momento se me está confiriendo. Entonces el país majeí, ¿verdad? Entonces, atención que esto es muy delicado, ¿verdad? Entonces tenemos que atender, tenemos que escuchar qué es lo que tenemos que hacer y cómo tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, quien está en esta posición no debe olvidar que el otro es su hermano, que no puede abusar del poder que se le ha dado. Y así, cualquier exceso también debe evitar en el ejercicio de su función. Se le manda al rey que no multiplique, por ejemplo, su ejército, dice, sus caballos. Interesante esto. Se le manda al rey que no multiplique su ejército. Estamos desde el libro del Deuteronomio, desde el libro del Deuteronomio, después de una reflexión tan importante de lo que les había sucedido, que ellos se habían preocupado tal vez de gastar millones y millones, ¿verdad?, contra la guerrilla, por ejemplo, ¿verdad? O sea, multiplica, mucha plata, gastar en esas cosas, olvidándose que lo elemental y lo fundamental, ¿qué era? El bienestar del pueblo. En vez de gastar en cosas positivas, en educación, en formación, en alimentación, en todo lo que significa en bienestar del pueblo, entonces gastamos, aquí por lo menos cuando te está diciendo que no multiplique su ejército, sus caballos, es justamente para no tener un ejército poderoso que al final de cuentas se pondría ¿contra quién? Contra el mismo pueblo. Es decir, usar, y ese es abuso de autoridad. O sea, utilizo al mismo ejército, utilizo a lo mismo que pertenece al pueblo contra el pueblo. Porque ese ejército pertenece al pueblo, es la defensa de la nación, pero del pueblo. Pero no utilizar contra el pueblo. Si el pueblo está revolú, es por algo que el pueblo está revulo. Entonces, si verdaderamente hay educación, si verdaderamente hay trabajo, si verdaderamente hay deseo de bienestar, de hacer bien las cosas y procuramos juntos, y hay una verdadera democracia, el kratos, autoridad del demos del pueblo, evidentemente que
no vamos a tener problemas y no vamos a tener que estar ahí luchando y peleándonos contra los demás. Al 2x3 yo miro un poco últimamente las informaciones, ¿verdad? Así en la televisión uno mira y te ponen las imágenes al 2x3, motochorros, asesinatos, que roban al 2x3 supermercados, que roban al 2x3, ¿verdad? Personas así, 2, 3 personas que siempre están con eso, ¿verdad? Y hay mucho de eso y se van multiplicando. Estos son los problemas. Pero yo digo, si nosotros como autoridad nos preocupamos de dar el bienestar al pueblo y apuntamos al foco principal, que es la educación, que es el trabajo, que es entonces dar la posibilidad de que el pueblo pueda salir adelante solo, no con prebendarismos, porque eso es lo que después crea estas situaciones. Porque hay gente que vivieron del prebendarismo durante un tiempo, cambia la política, oñemos en básico y quedan sin trabajo. ¿Cómo mantienen a la familia? ¿Cómo mantienen a la gente? Sin educación. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, después es la única forma, ¿verdad?, de actuar. Entonces, claro, se vuelven salvajes. Es la sobrevivencia también. Uno piensa de ese punto y se va a dar cuenta por qué. Es muy fácil. Muchos periodistas, ¿verdad?, dicen, estos que son tal cosa, pero nadie dice, de esos periodistas, por ejemplo, nunca escucho, ¿verdad?, dónde está la causa y dónde está la raíz. Y nadie despotriga contra esas personas que son los responsables que se robaron la plata al pueblo para la educación, para la construcción de escuelas, para la construcción de caminos. O sea, nos ayudamos a salir de la ignorancia al pueblo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y nosotros yo siempre pongo el ejemplo ese del famoso granito en la cara que podemos, de Curuía, ¿verdad? Entonces, ella, pues a ver, decime vos mismo haces lo siguiente, y yo también hago. Me sale aquí algo o se me seca todo aquí los labios, ¿qué hago? Agarro una pomadita y le pongo, etcétera, para que se me cure, ¿verdad? Pero sin embargo el problema no está aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Dónde está? Y posiblemente tu hígado. O si no, si te sale todo ahí fuego, araco. Ahí no es el problema. Es un remedio refrescante. Amola de monguerana, anda ahí coave. Está bien, eso es para paliar la situación, ¿verdad? Pero el verdadero problema, la causa está allá. Entonces nosotros queremos solucionar, llévela a la cárcel a estos bandidos que esto. Yo les aseguro que mucha gente, ¿verdad?, muchos de esos jóvenes, por ejemplo, que uno le ve así, que roban, que hacen, que esto, que aquello, en realidad son, si uno entra, se acerca, en el fondo, poco a poco, hablando con esas personas, son personas, digamos como nosotros, son personas que son buenas también, pero que no han tenido la posibilidad ni la oportunidad. No es que ellos nacen ya con ese gen o con esa mentalidad de ser ladrones o de esto o aquello, sino que ante una situación de la vida, ellos se meten en eso y van adelante. Claro que después comienzan a degenerarse, pero ya eso ya es en su formación, en su forma de pensar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos que atacar? Tenemos que atacar en esto que te está diciendo aquí. La polis, la política. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por quién nos estamos preocupando? El problema es que nosotros robamos y pero eso nadie dice. Y eso que son ladrones, pero así, abiertamente, incluso se sabe, ¿quién dice nada? ¿Quién dice nada? Y bueno, ya que hoy, porque tienen armas, tienen esto, tienen aquello, tienen poder, pueden hacer cualquier cosa, a pesar de que nosotros le podamos decir la verdad. Decirle un poco la verdad, anda, ponete enseguida y le va a comprar al juez, y aquí justamente te está diciendo, mira un poco lo que te está diciendo cuando habla de los jueces. No tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas, no te dejarás sobornar. Imagínense, si esto que te está diciendo el Deuteronomio lo pusiésemos en práctica, esto nomás, estos párrafos nomás que están aquí. Vamos a comenzar con esto, pero aquí está lo básico. Aquí está lo básico en el discurso de Moisés hace 2500 años, ¿entendiste? Y entonces, ¿cómo lo ejercemos? Y por eso que aquí te está diciendo, ¿verdad? Aquí se le manda al rey que no multiplique su ejército, dice, sus caballos. Tampoco dice, no multiplique sus mujeres, porque pueden descarriar su corazón. Aquí se refiere justamente, ¿verdad?, a la cuestión idolátrica. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar, ven a mí. Ven a mí, tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Querido yo quedar, estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí,
la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna, que he sellado con mi sangre en la cruz. Está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna, que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo cómo se nos presenta y nos dice cómo se debe ejercer la autoridad, el sentido de la autoridad, su ejercicio, ¿verdad? Y esto es lo que nos dice el Deuteronomio. Ya hemos dicho varias veces que esto que se escribe aquí, hace 2500 años, se escribe sobre una realidad y sobre una experiencia de un pueblo. Aquí no es que se sentaron a deliberar y a decir posiblemente tendríamos que. No. Aquí es sobre cosas que ellos vivieron. Y entonces ahora se levantan y dicen, bueno, entonces tenemos que hacer todo lo posible para poder salir de esa situación. Bueno, quien está en una posición de autoridad debe ser el primero en observar y poner en práctica la ley vigente. ¿A qué vea? Mira un poco lo que dice. Quien está en una posición de autoridad debe ser el primero en observar y poner en práctica la ley vigente. Yo quiero saber si verdaderamente nosotros somos cristianos después de leer todas estas cosas, después de reflexionar todas estas cosas. Yo no sé si verdaderamente somos cristianos, ¿verdad? Porque mira que el cristianismo no está aboliendo, dice el Evangelio. No, Jesús no viene a abolir ninguna de las leyes, ni una coma, ni una tilde de lo que está escrito, dice en la Biblia. Entonces por eso me pregunto yo y me hago, si verdaderamente nosotros somos cristianos. Porque después todos te dicen, sí, yo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. ¿Será porque solamente se le derramó el agüita y se le bautizó, verdad? Entonces dice que es cristiano. Ya está en esa situación. Claro que también cuando nosotros entramos mucho y acentuamos mucho solamente el aspecto doctrinal o el aspecto también de los signos, podemos quedarnos en pensar que somos cristianos simplemente porque ya recibimos, ¿verdad? Ya hicimos algo o se nos hizo algo. Se derramó ya el agua y dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el sacramentalismo, quedamos en un sacramentalismo. Pero sin embargo, la palabra luego sacramentum, ¿verdad? Ese signo visible, está muy bien. El agua que se derrama es el elemento sacramental, pero que tiene que llevar detrás de eso, se tiene que ver después justamente ese signo como efecto. Y aquí pues está el efecto. Pero el problema es entonces que nosotros muchas veces esta parte del efecto es lo que nos está faltando. Quien está en una posición de autoridad
debe ser el primero en observar y poner en práctica la ley vigente. En nuestro pasaje se le manda al rey que haga personalmente una copia de la ley. Mira un poco. Le dice luego, tenés que tener aquí una copia de la ley. Esto es lo que tiene que estar aquí ante tus ojos, en tu presencia. En este caso, es la ley que Dios ha dado a los israelitas. La ley que Dios ha dado a los israelitas. Vos tenés que tener la primera copia. De oír en Yana Ubebe entonces, de oír en Yana, de oír entonces en Yepiana, en Yapona, la Ikatumie. Que la lleve consigo. Mira un poco lo que está diciendo. Que la lleve consigo. La lea, elean, la lea todos los días de su vida, para que así aprenda a observarla y a ponerla en la práctica. Aprenda y la ponga en práctica. Vamos a leer un poco el 17:18. 17:18 nos dice, cuando tome posesión este rey, ¿verdad? Posesión del trono real, hará escribir en un libro para su uso personal. Hará escribir. Claro, en aquel tiempo tenían que llamar, ¿verdad?, a los que escribían. No es como ahora que pesan de hoyo a librería y allá de Copamagon. Tiene que mandar a hacer uno personalmente para su uso personal. Una copia de esta ley conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. Imagínate, ¿no? Conforme a eso que conservan los sacerdotes levitas. Esto también es importante, ¿verdad?, cuando hablamos de política, de polis, ¿verdad?, y el aspecto político, porque muchos piensan todavía hasta ahora, lastimosamente, a pesar de que decimos que somos cristianos, quiere decir que ni la doctrina lleva, ella va a funcionar la institución como tal, ¿verdad? ¿O en qué consiste? Mejor todavía, el adherirse a Jesucristo, al seguimiento de Jesucristo. Porque después pasamos al aspecto institucional, ¿verdad? Porque eso es necesario en toda comunidad y en toda relación humana, pues necesitamos las instituciones. No podemos en un grupo humano vivir sin reglas, sin normas, sí o sí, necesitamos. O si no, cada uno va a hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces tiene que haber ciertas normas, ciertas reglas dentro de una sociedad. Y aquí entonces te dice que también el rey tiene que tener uno igualito a ese que tiene el sacerdote, al levita. ¿Qué quiere decir con eso? Con esto quiere decir que cada uno tiene la misma responsabilidad, que todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Cuántas veces yo escuché lastimosamente, y esto sí que podemos entrar desde el aspecto bien político, o sea, de eso que están al frente de la política, que dicen, por ejemplo, no, pepa y cuérate, pejola pende tupa, o peja, o pepe, peneshin, oja, pe zapucaya, peyela, peyesea. Pende tupa, o peja, orero, ya pota la ya posea en nuestra política. No, señor, no, señor. Cada uno tenemos ciertamente un rol específico dentro de la sociedad. Pero al hombre no lo podemos dividir. El hombre es un ser integral. Ese que está contigo y que está preocupado de hacer el bien en la sociedad, ¿de dónde le viene esa fuerza de querer hacer el bien? Y eso le viene desde esa fuerza intrínseca, trascendental, ¿verdad? Que a eso le llamamos Dios. Y él entonces también, que se va a la misa o que se va también y se confiesa, entonces está muy unido y justamente está escuchando de la palabra de Dios que le dice, bueno, la autoridad es un servicio, la autoridad, y vos te vas y le decís, entonces, viste que hay una dicotomía. Al hombre no se lo puede dividir, y este es el problema, Y como dice la palabra de Dios, siempre peje mía, peaje de oído y ya lleva. Y entonces el otro te dice, porque el evangelio te dice, tomar mi cruz y seguirme cada día. No es un dulce de leche, ande al revés, es medio de dulce de leche, le sobornás. Entonces le das caramelitos, pero eso hace que él se destruya y que destruyamos también nuestra sociedad. Por eso, ¿por qué les parece que el libro del Deuteronomio nos está hablando de esta forma? No piensen que el libro del Deuteronomio, entonces aquí vino un no sé qué cosa que estuvo soñando ahí, comenzó a escribir por soñar nada más. Estas son experiencias profundísimas. Mira que hay 2500 años aquí de que se escribió esto, 2500 años atrás. ¿Entienden? Entonces son elementos fundamentales que desde que el hombre es hombre, por decir, y comienza a reflexionar, se basa en estos argumentos y en estos principios para poder transformar su sociedad y su comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe,
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Como viento que renueva, sopla.
Inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Espíritu de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro del Deuteronomio que nos habla y que nos dice cómo debe ser la autoridad, su sentido, su ejercicio. Hablábamos entonces y decíamos, quien está en una posición de autoridad debe ser el primero en observar, decíamos, y poner en práctica la ley vigente. La ley no es para que yo le haga cumplir a los demás y yo estoy fuera estrada, dice la gente, fuera estrada, fuera de la ley, fuera del camino. Ustedes sí, yo no, para ustedes esta ley. En este pasaje, entonces al rey se le manda que haga personalmente, entonces decíamos, esa ley para él mismo. Y que la lleve también consigo y la lea, o lean, ella y la recomiende. Como algunas veces nosotros llevamos nuestros signos religiosos. Y ahora ¿verdad? Tenemos una cruz, hermosas cruces, de oro, de plata, lo que sea. Pero después, ¿qué es ese signo? A ver, ¿la practicamos o no la practicamos? Es un signo vacío, ¿verdad? Un signo vacío. Incluso algunos lo utilizan en una forma de contraposición, ¿verdad? Hasta incluso bandas que le dicen así, ¿verdad? Bandas satánicas, bandas que no sé qué cosa, músicos, mía, oye, escribí pa, oye, para la tatuaje, mía, le pechore por su brazo, por todas partes. Y ponen la cruz, ¿verdad? Que es justamente todo lo contrario, ¿verdad? De lo que están poniendo ahí, ¿verdad? O sea, son elementos así bastante extraños, ¿verdad? Cómo nos falta formación, cómo nos falta, porque eso pues es más bien una forma reaccionaria, más bien. Esa es una forma reaccionaria contra la simbología real de lo que está significando algo. Cuando alguien se pone a protestar, de ahí viene protestante, ¿verdad? A protestar, ¿qué es lo que hace? Y ese mismo signo que tiene ahí, entonces le pone a la inversa, al revés, ya es ahí señalando, ¿verdad? O sea, busca elementos para poner de forma contraria, ¿verdad? De todo lo que uno va viviendo y encontrando y entendiendo también, ¿verdad? O de lo que significa ese signo. Bueno, se le pide que lleve consigo, que lea todos los días, para que así aprenda a observarla y ponerla en práctica. Ahora pensemos un poco que todo esto debe ser también un valor. Esto es un valor para el que está ejerciendo la autoridad. Y aquí está entonces lo esencial y lo fundamental. Porque si nosotros no lo entendemos como un valor, ¿qué quiere decir el valor? Quiere decir algo que tiene que ser asumido y tiene que formar parte de mi esencia y tiene que formar parte de mi vida. Y esa es la formación, esa es la educación. Entonces, esto no tiene que ser simplemente un pega con saliva, porque si es pega con saliva, ciertamente que después no hace parte de tu vida. Entonces es como algo externo a nuestra realidad y no puede ser así, ¿verdad? Tiene que responder a la esencia misma de nuestra persona, de nuestra existencia. Por eso es ligarse a la esencia, buscar llegar a nuestra esencia. ¿Y cómo vemos que esto se realiza en los hechos? Ahí estas son preguntas retóricas. ¿Cómo esto se realiza en los hechos, en nuestra política, en ese lugar donde cada uno de nosotros está ejerciendo, ¿verdad?, un poder? En el 18:1:8, la Constitución del pueblo de Israel se refiere a los sacerdotes. Ahora entonces justamente en esta autoridad nos va a hablar de los sacerdotes.
que es otro de los grupos de autoridad central. Atención, otro de los grupos de autoridad central. El sacerdote. Los sacerdotes levitas, o sea, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia con los israelitas. Esto se está refiriendo a la herencia de la tierra, los levitas. La tribu de Leví no tendrá ninguna porción de la tierra, no se le dio ningún lugar. ¿Por qué? Porque tiene que estar al servicio de todo el pueblo, de todo Israel. Qué interesante la organización, ¿verdad? Entonces dice, ellos se alimentarán de las ofrendas destinadas a los sacrificios y de la herencia del Señor. Por lo tanto, esta tribu no poseerá una herencia en medio de sus hermanos. Su herencia es el Señor, como Él mismo se lo ha declarado, Los derechos de los sacerdotes sobre las personas que ofrecen en sacrificio un animal del ganado mayor o menor son los siguientes. Se dará al sacerdote la espalda, las quijadas y el estómago. También le darás las primicias de su trigo, de su vino, de su aceite y las primicias de la esquila de tu ganado menor. Porque el Señor tu Dios eligió al sacerdote y a sus hijos entre todas tus tribus, para que siempre estuviera en su presencia y oficiara en nombre del Señor. Si un levita que reside en cualquier parte de Israel se traslada por voluntad propia de una de sus ciudades al lugar que elija el Señor su Dios, podrá oficiar allí en nombre del Señor como todos sus hermanos levitas que están en la presencia del Señor, y comerá una porción igual a la de ellos, además de lo que obtenga por la venta de sus bienes patrimoniales. Es interesante. Aquí entonces se pone en boca de Moisés, ¿verdad? Dice cómo los sacerdotes, ¿verdad?, levitas tienen que comportarse de cierta manera, pero sobre todo también cómo el pueblo tiene que ocuparse de esta realidad sacerdotal. Y por eso te está hablando, ¿verdad?, de esta constitución, porque esta es una constitución. Entonces, ¿cuáles son los deberes del pueblo para con el levita, con el sacerdote? ¿Cuáles son las obligaciones también, ¿verdad?, de cada una de estas situaciones? Y luego, después del sacerdocio, se habla también finalmente de otra autoridad central en Israel, que son los profetas. Los profetas, otra autoridad central. Aunque los profetas no tienen un sitio en líneas de la autoridad institucional, gozaban de una enorme autoridad moral. Ellos no tienen así una institución que están dirigiendo, no tienen una institución. Pero sí, el profeta, el que anuncia, el que dice, el que denuncia. Hay pues dos características esenciales del profeta. El que anuncia en el sentido mirando la realidad, justamente la realidad en que se encuentra, anuncia y dice, atención gente, que si así caminamos vamos a caernos en el pozo. Si así caminamos, bueno, estamos triunfando y estamos yendo bien. Pero desde la realidad mira también hacia el pasado y dice, che gente, ¿por qué nosotros estamos en esta situación? Entonces denuncia. El profeta anuncia el futuro y denuncia los malos caminos que se han realizado en el pasado. Y por eso estamos en esta realidad. Si hoy somos pobres, ¿por qué somos pobres? Y fulano robó, esto, aquello. Bueno, a ver, que devuelva al pueblo. Y si seguimos así, si esa gente no devuelve al pueblo, seguiremos pobres porque nos han esquilado, nos han sacado todo. ¿Qué va a ser nuestro futuro? Y seguiremos siendo chapín. Nuestra realidad, si tenemos de esta manera gente que no se compromete, ¿y qué va a ser el futuro? Y vamos a seguir trabajando con esa gente, con lo que estamos. Vamos a seguir siendo entonces de la misma manera robados siempre. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender lo que significa la autoridad que está al servicio de la gente, al servicio del pueblo. Estamos leyendo nuestro libro del Deuteronomio, que el Señor nos ayude a vivir profundamente, ¿verdad?, este compromiso social. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.